Hola a todos, ¿cómo están? Son las 9:01. Bienvenidos a esta iniciativa desde Fundación Neurodiversa, al curso. La verdad de que estamos felices con la convocatoria y al mismo tiempo un poquito tristes por el hecho de que realmente darnos cuenta y poder dimensionar la real necesidad que hay desde el punto de vista de los docentes, de herramientas y de estrategias, es algo que como papás y como profesionales nos conmueve, nos realmente nos llega, ¿sí? Les queremos contar de que somos muy estrictos con el tema de los horarios, entonces ahora les voy a empezar a compartir una pequeña ponencia acerca de cómo va a ser el desarrollo del curso, ¿sí? Voy a empezar a compartir pantalla y vamos a ver la presentación. Vamos a pedir que me avisen si es que se ve bien. Vamos a tratar. Ahí estamos. Vamos a esperar un segundito de delay que tenemos. Yo puedo verlos a través de mi celular, los comentarios. Realmente hermoso. Mi participación en el curso va a ser contarles qué es lo que va a pasar en estas próximas horas, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Nuestra primera ponencia va a estar a cargo del doctor Julio Rodríguez Araoz. Les cuento un poquito acerca de él. Él es médico psiquiatra certificado, tiene una diplomatura internacional en autismo de la Universidad de Burgos, España, con la Fundación Garrahan. Es el director médico del Centro de Diagnóstico Neurodiversa Tucumán. Es el director médico del Centro de Día Euterpe y es cofundador de la Fundación Neurodiversa. El temario, o sea, de qué se va a tratar la ponencia de él, él nos va a contar un poquito acerca de autismos, concepto, características neurobiológicas, cuáles son los manuales internacionales, cuáles son las estadísticas que tenemos hoy en día acerca de TEA, cuál es la etiología, qué son los signos de alarma, cuál es la signo-sintomatología nuclear del autismo, el concepto de espectro, recomendaciones para el aula y el rol del docente. Más allá de que acá hay conceptos muy médicos, muy biológicos, el poder entender a tu alumno con autismo, necesitas sí o sí esta perspectiva, esta base médica para saber qué es lo que está pasando, cómo se caracteriza el autismo. Entonces, por eso siempre iniciamos con la parte médica. Después vamos a tener nuestra segunda ponencia a cargo de la licenciada Iris Galdiano. Iris es licenciada en fonoaudiología, está diplomada en trastornos del lenguaje infantil desde la perspectiva neurolingüística. Ella les va a contar qué hace una fono que se especializa en la perspectiva neurolingüística. A su vez, es directora del equipo Tu Espacio, equipo interdisciplinario, que de paso les mandamos un gran saludo a las chicas, en la ciudad de Aguilares, en la provincia de Tucumán. Y también forma parte del equipo de evaluación del Centro Neurodiversa Tucumán. ¿De qué nos va a hablar Iris desde el punto de vista de la fono? Nos va a introducir al lenguaje, al concepto del lenguaje y habla, la importancia del lenguaje comprensivo, consideraciones y usos de los apoyos visuales. Todo esto hace referencia a los pictogramas, ¿sí? No es solamente poner imágenes, ella les va a dar un poquito de introducción acerca de qué tipo de pictogramas se pueden usar, cómo se usan, ¿sí? Como para que vean ustedes y puedan seleccionar cuáles pueden utilizar en el aula y los tipos de apoyos visuales que existen, ¿sí? Como les repetía, todo esto está orientado a tratar de facilitarles la tarea. Desde cada disciplina van a tratar de compartir herramientas que sean de fácil aplicación y muchas técnicas. Entonces les vamos a pedir que hagan preguntas. Nosotros, me estoy adelantando, vamos con la tercera ponencia. Ahí tenemos a nuestra querida profesora Corina Aguilar Miguel. Ella es profesora de enseñanza primaria, es profe de educación musical, está diplomada en gestión educativa, es diplomada en supervisión y acompañamiento docente, en educación, diplomada en educación emocional, especialista en educación a distancia del Ministerio de Educación de Tucumán
y está diplomada en prácticas inclusivas dentro del espectro autista. Entonces, ¿qué les podemos contar de Corina? Como ustedes pueden ver, el temario de Corina es bastante extenso, por eso vamos a ser súper estrictos con los horarios y vamos a tratar de reducir un poquito los tiempos de la ponencia, de la parte de medicina y de fono, para darle lugar a Corina que pueda explayarse. Les voy anticipando un poquito el temario. Educación inclusiva, concepto. Educación inclusiva en Argentina, ¿cuál es el marco legal? El diagnóstico en el aula. ¿Cómo hacer la reunión con los papás? Los signos de alerta que indican posibles derivaciones. Alumnos que ya tienen un diagnóstico. ¿Cuáles son los alumnos que ya vienen con configuraciones de apoyo PPI y maestra integradora? Diferencia entre maestra integradora y acompañante terapéutico. Cómo hacer una planificación anual. Elaboración de secuencias didácticas con DUA y educación emocional. Configuraciones de apoyo y PPI. Antes que nada les quiero anticipar el hecho de que sabemos que el tema es súper extenso y esta es la primera de las capacitaciones que organizamos a través de Fundación Neurodiversa. Sabemos que es mucha la información que tenemos que transmitir, por eso seguramente van a quedar dudas, van a quedar preguntas, pero esta no va a ser la última capacitación. Bajo este mismo formato vamos a ir realizando capacitaciones sucesivas en donde ustedes van a poder ir ampliando conocimientos, ir profundizando conocimientos para mejorar de esa forma sus conocimientos y sus herramientas para poder intervenir en el paciente con autismo. ¿Sí? Paciente, decimos las odontólogas, en el estudiante con autismo. Entonces, en ese sentido, de parte de la Fundación, les quiero agradecer por estar acá. Hemos llegado a inscribir, la inscripción era de 9.300 personas, así de que, como les decía, esa sensación ambivalente de estar muy contentos por la convocatoria, pero bueno, eso nos hizo dar cuenta desde la Fundación que, como les decía, bajo este formato vamos a empezar a reunirnos, a convocarnos. Por eso la importancia del grupo de WhatsApp, para que justamente podamos mandar un flyer y un link y todos pueden informarse y todos pueden conectarse en el horario como para que podamos interactuar. Otra de las cosas que les quería contar es que hay muchos docentes que me mandaron mensajes diciéndome de que su red, su conexión es inestable o que no tienen redes sociales. Bueno, en ese caso, lo que hemos decidido es que una vez que termine esta reunión de Zoom está siendo grabada, entonces la vamos a subir al canal de YouTube para que justamente la puedan visualizar. Si es que ustedes están conectados ahora y quedó algo que lo quieren rever, van a poder reverlo las veces que quieran. Y con respecto al tema del certificado, vamos a, al terminar la charla, vamos a enviar un link para que puedan responder una breve encuesta, no evaluativa, ¿sí? Esa les aclaramos, sino acerca de qué tan efectivo, qué tan eficaces fuimos nosotros al poder transmitir esta información. Entonces, para no seguir... y cuando termine Corina, vamos a tener un espacio final de preguntas y respuestas. Así de que ustedes, a medida que vayan pasando las ponencias, vamos a ir anotando las preguntas y después vamos a tener 30 minutitos de preguntas y respuestas como para que podamos responder algunas, ¿sí? Entonces, vamos a poner un breve videíto institucional y hasta acá llega mi participación. Una vez que termine el videíto, va a empezar la primera ponencia con el doctor, así que espero que lo disfruten y bienvenidos a esta iniciativa de Fundación Neurodiversa.
¿Cómo están todos? Buenos días. Espero que bien. Bueno, ahí yo voy chequeando acá en el Facebook que vamos viendo bien en cuanto a imagen, en cuanto también al audio. ¿Cómo están todos? Buenos días. Yo soy el doctor Julio Rodríguez Arauz, soy médico psiquiatra, trabajo en neurodesarrollo ya desde hace muchos años. Soy cofundador, junto con la doctora María Silvia Sayago, de esta Fundación Neurodiversa. Y bueno, y es un gran placer el poder compartir con ustedes esta mañana con esta breve disertación donde vamos a hacer una introducción hacia conceptos que son súper importantes y hacia algunos que va a terminar de desarrollar tanto Iris como Corina. Cualquier comentario yo voy a tratar de ir leyéndolo en la medida que pueda. Vamos a empezar primero a compartir pantalla para que puedan empezar a ver la disertación de hoy. Vamos compartiendo y vamos. Veo que se va compartiendo, así que ahí está. Bienvenidos todos a este curso de estrategias escolares para docentes de nivel inicial y primaria que tienen alumnos con autismo o alumnos o estudiantes autistas en sus aulas. Como les decía, yo soy el doctor Julio Rodríguez Arauz, soy médico psiquiatra, soy cofundador junto con la doctora María Silvia Sayago de Universo TEA, este proyecto que se inició ya hace aproximadamente 6 años, ¿sí? Es un proyecto personal con ella, digamos, que surge de una necesidad familiar y que luego se convierte también en una posibilidad de dar respuesta a esto tan importante que es el de informar, el de concientizar y el de divulgar acerca de los trastornos del neurodesarrollo, haciendo hincapié mucho en el autismo, que es algo que atraviesa nuestras vidas. También hemos podido desarrollar dentro de nuestros proyectos la apertura de un centro de diagnóstico, ¿sí? Integral en neurodesarrollo que se llama Neurodiversa, donde realizamos diversas evaluaciones. La verdad que tenemos muchísimas evaluaciones y que hemos ganado muchísima experiencia en lo que tiene que ver con el diagnóstico y con obviamente el abordaje temprano. Y también soy cofundador junto con la doctora María Silvia Sayago de la Fundación Neurodiversa, que tiene por finalidad capacitaciones como estas. Primero que nada quiero que empecemos hablando de autismo y a mí siempre me gusta hablar un poquitito de la historia. Él es Donald Triplett, es la primera persona diagnosticada con autismo, ¿sí? En la década de 1940, ¿sí? Por Leo Kanner. Él fue diagnosticado con autismo y recibió una serie de apoyos durante su infancia y su adolescencia. Se trabajó mucho en su integración escolar. Su padre, que era un gerente de banco o alguna autoridad importante de banco, pudo tener los recursos suficientes como para poder trabajar en su inclusión también laboral y que Donald inclusive pudiera trabajar en el banco. ¿Por qué les menciono esto? No vamos a buscar que todos los chicos autistas tengan un padre banquero, pero sí esto nos muestra que cuando los papás pueden recibir las herramientas adecuadas y disponen de ciertas estrategias, las cosas pueden cambiar. Y quizás también eso se puede extender al ámbito educativo, ¿sí? Porque ¿quién no ha dicho durante toda su vida que las docentes eran nuestras segundas mamás? Entonces, eso quiero que también empecemos pensando en eso, ¿no? Ustedes como docentes tienen un rol importante en la vida de cada niño, ya que pueden marcar esa vida en muchísimos aspectos y atravesarla de una manera en la cual su vida pueda cambiar para siempre. Empecemos actualizándonos y tenemos que tener en cuenta que ya no se habla de TGD, o sea, ya no se habla de trastornos generalizados del desarrollo, ya no se habla del síndrome de Asperger. Hace poco nosotros, el 18 de febrero,
es el Día Internacional del Síndrome de Asperger y se han realizado muchas disertaciones, se han hecho diversos actos, pero lo cierto es que el síndrome de Asperger como entidad diagnóstica ya no existe más, ¿sí? Tampoco eso obedece al hecho de que el TGD y el Asperger estaban englobados dentro de un manual de la Asociación de Psiquiatría Americana que se llama DSM-4, pero que fue reemplazado por el DSM-5 ya en el año 2013. O sea, estamos hablando de algo que tiene 10 años y nosotros todavía seguimos hablando de terminología que ya tiene 10 años sin estar vigente. Entonces, cuando ustedes le digan TGD y Asperger, es autismo, ¿sí? Pero como entidad diagnóstica ya no existe más. Tampoco el autismo es una psicosis infantil, como se promueve desde diversas líneas, y tampoco ya se habla de niveles de gravedad. Es una pregunta frecuente de los papás. Si el niño tiene un autismo leve, moderado, grave, ya no se habla de niveles de gravedad, ¿sí? ¿Hasta qué punto es muy difícil poder determinar las levedades o las gravedades de los cuadros? Entonces, por eso es que se abandonó, digamos, estos niveles de gravedad que su centro de atención estaba puesto en la persona y en las dificultades que presentaba, ¿sí? Tampoco existen grados de autismo, tampoco el que tiene un poquito de autismo o un poco más de autismo, ¿sí? Y tampoco vamos a hablar de que los niños autistas son niños mimados o caprichosos, como muchas veces se los cataloga. Y también me parece importante empezar a desmitificar el tema de la escuela especial. La escuela especial es una modalidad que es muy útil, pero es una modalidad diferente. No es ni mejor ni peor que la escuela común, es una modalidad diferente a la cual van a asistir determinados niños, lo mismo que a la escuela común, ¿sí? Pero muchas veces existe mucho tabú con respecto a la escuela especial y por sobre todas las cosas mucho prejuicio. Entonces empecemos derribando eso también. Actualmente está vigente el DSM-5, ¿sí? Que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana. Ustedes van a encontrar que autismo es sinónimo de TEA, de trastorno del espectro autista, o a veces escuchan el término condición del espectro autista. Bueno, es muy, todavía hay mucho debate sobre el término trastorno o condición, entonces hoy yo solamente voy a hablar de autismo para evitar estas connotaciones. Si es trastorno o es condición, quedará como para otro debate, como para otro live, otra charla, otro curso. Y lo importante del DSM-5 es que ya se abandona esa clasificación categorial donde yo tenía autismo, síndrome de Asperger, TGD, etcétera, etcétera, para empezar a hablar de una clasificación que es más dimensional. Por eso habla de trastorno del espectro, porque el espectro me marca a mí un conjunto de cuadros clínicos, ¿sí? Y empezamos a hablar ya no de niveles de gravedad, sino de niveles de apoyo. ¿Y por qué es importante esto de conocer los niveles de apoyo para ustedes? Porque los niveles de apoyo, acá en los niveles de apoyo, la visión está centrada en el entorno, en todas aquellas adaptaciones que tiene que hacer el entorno para que la persona autista pueda dar lo mejor de sí mismo y adaptarse a las actividades de la vida cotidiana y mejorar su calidad de vida. ¿Cómo vamos a definir el TEA o el autismo? Vamos a decir que es un trastorno en el neurodesarrollo que tiene un origen neurobiológico, que engloba una serie de cuadros clínicos que se caracterizan por desafíos tempranos y duraderos a nivel de la comunicación social y por la presencia de comportamientos repetitivos, estereotipados y escasa flexibilidad a los cambios. Cuando dice que es neurobiológico, porque nos dice que hay un cerebro que es diferente, ¿sí? Ya vamos a hablar 2 segunditos acerca de algunos mitos. Estos cuadros clínicos, cuando dicen engloba una serie de cuadros clínicos, es lo que se refiere al espectro, que ya lo voy a explicar más adelante. Desafíos tempranos y duraderos significa que empiezan en edad temprana y van a durar toda la vida. Y que también, bueno, y acá tenemos, digamos, el resto de los pilares del diagnóstico, ¿no? Los desafíos en la comunicación social, en la flexibilidad de los cambios y en los comportamientos repetitivos y estereotipados. Pero lo que es importante que ustedes vean es que primero uno percibe en el autismo en los niños pequeños, porque estamos hablando de docentes, estrategias para docentes de nivel inicial y primario, nos vamos a centrar en niños. En otra oportunidad hablaremos de adolescentes y adultos. Es un desafío, son desafíos en la comunicación temprana intencionada. O sea, hay una ausencia o limitación de este tipo de comunicación. ¿Qué es esto de la comunicación temprana intencionada? De lo que se llama intención comunicativa. Es cuando el niño quiere comunicarte algo, cómo se siente, qué es lo que quiere, que algo le gusta. Y ya después Iris nos va a poder explicar un poco más acerca de estos intentos protoimperativos y protodeclarativos. Básicamente, protoimperativo es cuando el niño quiere cambiar el mundo físico, o sea, te señala algo que quiere. Por ejemplo, quiere un caramelo, ¿sí? O quiere su mamadera. Y los intentos protodeclarativos es cuando el niño
busca cambiar un estado psíquico. O sea, lo que busca cambiar es, lo que busca demostrarte es que algo le ha gustado. Cuando, por ejemplo, te señala algo que ha visto en la televisión y que le agrada mucho, o te viene y te muestra un juguete que le ha agradado bastante. ¿Sí? Básicamente como para que ustedes me puedan entender como docente. Los signos de autismo los vamos a encontrar en todas partes, ¿sí? Nos encontramos muchas veces con que las placas abordan los síntomas más básicos, como falta de respuesta al nombre, falta de contacto visual, los movimientos estereotipados, los desafíos en la socialización, y aquellos que tienen que ver con índole sensorial, como por ejemplo la selectividad alimentaria, la hipersensibilidad hacia algunos estímulos auditivos. Entonces, si ustedes googlean los primeros signos de autismo en los niños pequeños, van a poder encontrar en muchísimos lugares los signos. Entonces, les voy a recomendar que los busquen y que traten de aprenderlos. Pero que sí, siempre tengan en cuenta que esto no es necesariamente un criterio cuantitativo. No es que socializa o no socializa, o habla o no habla, o comunica o no comunica, o señala o no señala, sino que también yo tengo que tener en cuenta algunos aspectos cualitativos, o sea, hace o no hace, pero cómo lo hace. ¿Sí? Estadísticamente, no tenemos una estadística concreta, cierta en nuestro país, ¿sí? En Argentina. Y en la mayoría de América Latina tampoco. Pero nosotros nos guiamos de las estadísticas de prevalencia que comunican los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. En los últimos años se ha visto que la tasa de prevalencia de autismo ha ido aumentando de una manera bastante dramática. A su vez también ha ido disminuyendo la de discapacidad intelectual. Yo me refiero a discapacidad intelectual y hablo a lo que antes se llamaba retraso mental. Cuando ustedes les digan que un alumno tiene una discapacidad intelectual, les están diciendo que su alumno tiene lo que antes se conocía como retraso mental, pero lo correcto y lo adecuado es hablar hoy de discapacidad intelectual, ¿sí? O trastorno del desarrollo intelectual. En la medida que se vio de que muchos niños eran diagnosticados erróneamente con discapacidad intelectual, se vio que estos también cumplían criterios para un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Eso hizo que algunas de estas tasas varíen. Sin embargo, antes de ayer, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos comunicó un estudio acerca de la prevalencia en niños de 8 años de la tasa de autismo y arrojó un resultado de 1 en 36, lo cual es verdaderamente alarmante porque en el año 2021, en diciembre, se había anunciado 1 en 44 y veníamos de 1 en 54 en el año 2020. Perdón. La cuestión es que desde el 2020 hasta ahora la tasa de prevalencia de autismo aumentó un 417%. O sea, eso es muchísimo, es realmente una tasa elevadísima. Esto se obedece a muchos factores, ¿no? Sí es cierto que se está diagnosticando más temprano, es cierto que se está diagnosticando mucho mejor, ¿sí? Cada vez tenemos terapeutas y evaluadores que están mucho más capacitados, pero lo cierto también es que influyen muchos factores genéticos, muchos factores relacionados con el cambio de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, y también relacionados inclusive, por ejemplo, con la alimentación, nuestros hábitos de vida, y todo aquello que puede influir, ¿no?, en el desarrollo de un niño, sin olvidar obviamente todos los impactos que pudieran haber tenido la pandemia. Pero si decimos que cuál es la causa del autismo, nosotros podemos decir que la base es genética. Hay una base que es poligenética, pero también hay una policausalidad de situaciones, entonces eso hace que la etiología también sea multifactorial. En cuanto a la genética, lo que ustedes tienen que saber es que no hay un solo gen que que esté asociado al autismo de manera específica, sino que son un conjunto de genes. ¿Y por qué es importante esto de decir que no hay un solo gen? Porque en realidad no hay un marcador biológico para el diagnóstico de autismo. Yo no voy a ver el autismo en un análisis de sangre, no voy a ver el autismo en el electroencefalograma, ni voy a ver el autismo en una resonancia magnética. ¿Sí? No existe ningún marcador biológico ni imagenológico que me diga a mí que una persona es autista. ¿Sí? El diagnóstico de autismo es clínico. ¿Sí? Luego se aplican determinadas escalas que están estandarizadas y validadas a nivel internacional, pero el diagnóstico es clínico. Los métodos complementarios de diagnóstico sirven para otra cosa, para estudiar algún otro tipo de condición clínica asociada o algo que también pudiera estar influyendo en el desarrollo, porque no necesariamente sea autismo. Esta genética en combinación con el ambiente determina que hay un cerebro que es diferente. Entonces, en el cerebro autista nosotros encontramos
muchos cambios en lo que tiene que ver con su corteza prefrontal. Eso va a determinar funciones ejecutivas diferentes o desafíos en funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas nos permiten a nosotros básicamente vivir, porque nos permiten organizar y planificar nuestras actividades, organizar y planificar nuestros movimientos. Incluye la atención, la memoria, la toma de decisiones, cómo administramos el tiempo de nuestras actividades, cómo controlamos nuestros impulsos, y lo que es fundamental es la autorregulación emocional. Obviamente que en cualquier persona las funciones ejecutivas jamás tienen un funcionamiento que es 100% exacto y perfecto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos humanos, nosotros no somos máquinas, entonces podemos nosotros como seres, como humanos, fallar a veces, ¿sí? En cuanto a estos aspectos. También se han encontrado muchas alteraciones en las áreas del lenguaje, en el tronco cerebral, también se han identificado muchas alteraciones en el cerebelo, y se han identificado también muchas alteraciones en algo que es importantísimo que ustedes conozcan, que es lo que se llama como neuronas espejo. Las neuronas espejo son un grupo de neuronas que se encuentran localizadas en varios puntos del cerebro y que se activan cada vez que el niño realiza una acción o ve que otro la realiza, o cuando el niño piensa una acción, o que se activan cuando el niño ve en el rostro de una persona determinadas expresiones faciales. Entonces las neuronas espejo nos sirven a nosotros para poder entender las emociones de los otros, para poder entender los comportamientos de los otros y para poder imitarlos. Es por ello que las neuronas espejo tienen un papel fundamental en algo que hablaremos en otro momento, que es lo que se llama teoría de la mente y empatización, que hoy por hoy es como una de las teorías con mucha más, una de las teorías más firmes en lo que tiene que ver con la fisiopatogenia del autismo. Pero el entorno también es fundamental, ¿sí? Porque a través de la neuroplasticidad, el entorno genera un aprendizaje. ¿Sí? El entorno hoy por hoy no existe una prueba concisa y fidedigna de que el entorno sea el generador de autismo, pero sí puede generar cómo estos genes se activan o no, ¿sí? Cómo se expresan o cómo no, y también el entorno nos va a decir cómo otros genes también se pueden expresar o no, y por ende condicionar cuadros clínicos que son completamente diferentes. En ese entorno es todo el mundo que rodea al niño, desde su alimentación, desde que está en el vientre de la mamá, desde que se formó, y eso incluye todos los factores que pueden afectar a la mamá. Por ejemplo, las amenazas de algún tipo de complicación, sangrados, diabetes gestacional, la toma de medicamentos, los estados emocionales, digamos, con algún tipo de alteración, todo lo que tiene que ver con el etilismo, el consumo de drogas, que hoy por hoy es algo que tenemos muy común nosotros en nuestra sociedad, el consumo de drogas, la malnutrición, ¿sí? Y lo que es importante también es el ámbito, el entorno social del niño. Y el entorno social del niño es con otros niños, porque la actividad, ¿sí?, fundamental y vital del niño es el juego. Entonces, ustedes como docentes también tienen que jugar con sus alumnos. Van a encontrar diferentes formas, van a encontrar diferentes modos, pero para poder ustedes interactuar mucho mejor con sus alumnos, tienen que jugar. Jugando también se aprende. Ahora, no existe evidencia científica que sea concluyente para decir que el autismo tiene que ver con la relación que los padres tienen con los niños. Esto está completamente ya desestimado y echado por tierra, es completamente falso. No tiene nada que ver con cómo papá o mamá se relacionan con ese niño. Antiguamente ustedes pueden buscar en internet una teoría que se llamaba de las madres Freezer, que decía que el autismo era producido por una actitud fría de la madre hacia el niño. Bueno, eso está totalmente desestimado, es totalmente falso. También es totalmente falso que el autismo está causado por las vacunas, ¿sí? Ha surgido un artículo a fines de los años 90 y principios del año 2000 diciendo que el autismo era causado por la vacuna triple viral, pero eso es un artículo que ha sido totalmente falsificado, con datos totalmente falsos, y que esto ha sido descubierto, y que aquella persona que hizo este artículo ha sido sancionada, e inclusive tiene hoy una proscripción para poder ejercer, digamos, como profesional. Entonces, esto es totalmente falso. Muchos dicen, no, no lo vacunes. Ahora ha surgido en los últimos 2 años, mucha controversia por la vacuna del COVID. Bueno, no existe evidencia científica que diga de que las vacunas producen autismo. Tampoco hay una evidencia científica concluyente con respecto a las dietas y a la alimentación y la responsabilidad de la microbiota en el intestino. ¿Qué es la microbiota? El conjunto de bacterias que nosotros tenemos normalmente en nuestro intestino. Hay muchos estudios que son muy prometedores
y que empiezan a plantear, ¿sí?, ciertas dudas, pero que todavía carecen de la evidencia científica suficiente porque son realizados con grupos muy pequeños de chicos en un tiempo que no es el que uno necesita como para poder sacar esa conclusión. Y hoy por hoy está en boga el aceite de cannabis. Bueno, el aceite de cannabis no tiene validez tampoco para autismo. El aceite de cannabis hoy se indica para trastornos motores y para trastornos, ¿sí?, como por ejemplo una epilepsia, pero carece de evidencia para autismo. ¿Y por qué es importante decirlo esto? Porque todos los papás preguntan si se le puede dar cannabis. Yo he visto resultados empíricos muy buenos en algunos chicos y en otros absolutamente nada, ¿sí? Entonces todavía no se puede decir que el cannabis funciona para autismo y también acá es importante hablar de la medicación. La medicación, no existe una medicación para el autismo. Se medica como último recurso cuando ya hemos agotado todas las estrategias terapéuticas. Se puede dar una medicación para algunas cuestiones relacionadas con el autismo, como por ejemplo la ansiedad, algunas cuestiones relacionadas con la atención, la memoria, el aprendizaje y obviamente la conducta. Pero no se medica de a primeras y no se medica sin antes haber agotado todas las estrategias. Y eso los incluye también a ustedes como docentes. También es falso esto de que todas las personas autistas son genios o que no pueden formar una familia o que están en su mundo, ¿sí? Están en este mundo, no todos son genios, lo que pasa es que tienen una gran afinidad hacia determinados temas, que es lo que hace que se focalicen mucho y sean verdaderos expertos en esa temática. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Con qué escenario se van a encontrar ustedes? Porque ustedes van a tener un montón de dudas, ¿sí?, con respecto a esto. Hemos podido ver en las encuestas que ustedes han completado en el formulario de inscripción que el conocimiento acerca del autismo es muy bajo y eso hace de que ustedes seguramente deben tener muchas dudas. Y las dudas implican desde qué es el autismo hasta cómo intervenir, cómo ayudar a un niño autista en el aula. Lo primero que les tengo que decir es que el concepto de maestra de apoyo a la integración escolar o maestra de apoyo a la inclusión escolar ustedes tienen que reordenarlo. Las maestras, las docentes responsables de la inclusión y de la integración de sus alumnos son ustedes, las docentes de grado, y son ustedes las docentes de sala inicial. No es la maestra de apoyo que viene con el niño, ¿sí? No deleguen toda la responsabilidad en la maestra de apoyo. La maestra de apoyo es una maestra que viene con el niño externamente y que lo va a acompañar en algunos casos todos los días y en algunos casos solamente 2 o 3 días a la semana. El resto es responsabilidad de ustedes. Yo entiendo un montón de cosas y yo sé lo que ustedes trabajan, el empeño que ponen, el tener que sacar de su bolsillo para poder comprar cartulinas, globos, planificar los actos. Yo sé todo lo que ustedes hacen en casa, el tiempo que ustedes cercenan a sus hijos y a su familia por planificar las clases. Y yo sé que es difícil, a veces están en un aula con 35 o 40 chicos, ¿sí? Pero aún así les pido que reflexionemos, ustedes revean su praxis y que traten de implicarse mucho más, ¿sí?, con sus alumnos con alguna discapacidad. Porque hoy me parece que la cantidad de gente que se suma a este curso, como así también la que se ha inscrito, y como la cantidad de gente que lo va a poder ver cuando quede grabado, nos habla a nosotros de que ustedes están con todas las ganas de aprender y poder ayudarlos, y las felicito por eso, y creo que este es el primer paso para un cambio muy grande. Ustedes como docentes se van a encontrar con básicamente dos escenarios posibles: el niño que no tiene diagnóstico y el niño que sí tiene diagnóstico. En aquel niño que no tiene el diagnóstico, ustedes van a poder realizar una sospecha del mismo. No van a poder quizás saber 100% todos los signos y quizás no lo sospechen al autismo. Obviamente ustedes no van a hacer el diagnóstico, pero ustedes sí pueden identificar signos de alarma o banderas rojas con los cuales ustedes sí pueden hacer una derivación. Lo que yo les pido es que sean cuidadosas con la derivación. El papá, cuando lleva a su niño a la escuela, el papá va con una serie de expectativas que están relacionadas con el aprendizaje, quiere que su hijo traiga los dibujitos que hizo en el jardincito o los traiga a la casa, que el niño traiga la tarea copiada a la casa, quiere que el niño hice la bandera, participe en el acto de San Martín, en el acto de Belgrano, pero el papá no está preparado para que el docente le diga que algo está sucediendo con su hijo y que es necesario la consulta con un especialista. Entonces les voy a pedir, ¿sí?, que estén seguras, pero que no duden tampoco. Ese término medio, ¿sí?, donde ustedes van a poder realizar una intervención adecuada y no tengan miedo en derivar, pero sean empáticas, sean empáticos como docentes, ¿sí? Tengan en cuenta que lo que le están por decir a la otra persona es algo, sí,
que va a iniciar un proceso que muchas veces sí concluye con un diagnóstico, ¿sí? Y que eso va a cambiar la vida de esa familia para siempre. Entonces les pido mucha empatía, mucho respeto. Yo sé que ustedes pueden. En cuanto a las áreas de comunicación y lenguaje, ustedes van a tener un sinfín de chicos. Aquellos niños que ustedes ven que no hablan, aquellos niños que hablan y que tienen algunas dificultades para hablar, algunos que tienen inversión pronominal, como por ejemplo dicen Tomás quiere agua, eh, María quiere comer, es lo que se habla a veces como hablar en tercera persona. Van a ver que tienen a veces un hablar que es bastante particular, que es como neutro, a veces no se parece al hablar, digamos, de cada lugar. También van a ver que quizás no señalan, que no responden al nombre, que no hacen un contacto visual. Eso es muy importante, pero es importante que no se focalicen en el niño que no habla. También se focalicen en el niño que habla, pero con algunas particularidades, pero siempre dentro de un contexto, ¿no? ¿Sí? Es esto más lo próximo que yo les voy a explicar. En cuanto a la socialización, nosotros vamos a tener niños que quizás no buscan de manera activa jugar con el grupo de compañeros, sino que permanecen de manera solitaria, ¿sí? Y tienen un juego en solitario. Después tenemos aquellos que se acercan a los chicos, pero que ustedes van a ver que por ahí no entienden los códigos sociales o que no están entendiendo la dinámica del juego. Después hay otro grupo de chicos que se acercan a los compañeros, entienden un poco la dinámica del juego, pero que tratan de focalizar el juego hacia sus intereses. O sea, buscan que los compañeros jueguen según las reglas que ellos ponen, según los intereses que ellos tengan. Una pregunta que yo siempre le hago a los papás, que es muy fundamental para que ustedes la puedan tener en cuenta en su observación como docentes, es si el chico juega con los chicos o entre los chicos, porque son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Jugar con los niños implica una cosa y jugar con los chicos, entre los chicos incluye muchas veces que él está en el grupo, pero está jugando un juego completamente paralelo, ¿sí? Y pensar en esto del juego. Ustedes como docentes tienen que facilitar el juego compartido entre los compañeros. Van a haber muchos desafíos sensoriales. Uno muchas veces lo primero que piensa son los desafíos por hipersensibilidad auditiva. Por eso también tenemos que aprender a gestionar los actos. Muchas veces cargamos los actos de banderas, de un montón, digamos, de adornos y la música, y tenemos ese parlante que nos pasa esa música que creo que le escuchaba a mi abuelo, y eso es importantísimo que también lo tengamos en cuenta en las escuelas, ¿no? Hay muchos chicos que quizás no toleran los poleros y muchas chicas si van con el pelo suelto. Es importante también respetar esto, porque muchas veces los obligamos a que se pongan una cinta o un colero, pero ustedes no tienen en cuenta que esa cuestión sensorial, para ella ponerse un colero o ponerse una cinta en el pelo representa un dolor, representa un sufrimiento, representa algo que les hace mal, ¿sí? Y nadie se pondría algo que nos duele todo el tiempo. Entonces, respetar qué quiere con el pelo suelto. Tengamos algunos cuidados, obviamente, ¿sí? Muchas veces también sucede que no quieren usar el delantal o guardapolvo, ¿sí? O el uniforme. Bueno, podemos hablar y buscar un término medio. ¿Por qué tener que ponerse el guardapolvo si no lo tolera sensorialmente? Les vuelvo a decir, es como tener un saco de plomo todo el tiempo que duele. Y evitemos la sobrecarga del aula. Necesitamos ir adaptando todas estas cuestiones para que de a poco el niño sí pueda tolerar un colero, pueda tolerar un guardapolvo, ¿sí? Pero para que pueda tolerarlos desde el punto de vista de que tenga una mayor organización sensorial. Porque si se organiza mejor sensorialmente, eso lo va a servir para toda la vida. Pero no porque tengan que ponerse el guardapolvo que tiene el monograma de tal colegio, ¿sí? Tenemos que flexibilizarnos un poco con respecto a eso. Y evitemos la sobrecarga de las aulas. ¿Sí? En las aulas muchas veces nosotros sobrecargamos muchísimo, con muchísima información, letras, números, flores, los nombres de cada uno, los cumpleaños de cada uno de los chicos, el cumpleaños de las docentes, el cronograma de actividades, y quedó el afiche de San Martín del año 2019. El aula tiene que estar lo más despejada posible de estímulos sensoriales, porque esos estímulos sensoriales no tan solo van a ser molestos visualmente, sino que son distractores, ¿sí? Y ustedes van a ver que muchas veces estos chicos también que no tienen diagnóstico, que ustedes van a hacer esta observación clínica y van a poder hacer esta derivación, tienen comportamientos repetitivos, que son aquellos comportamientos que realizan una y otra vez, o aquellos juegos a los que quieren jugar una y otra vez de manera repetitiva, o aquellos temas
de los que hablan una y otra vez, los dinosaurios, la ciencia, las máquinas, los autos, ¿sí? Y es un juego que más o menos cumple las mismas características. Ahora, cuando ya tenemos el niño con un diagnóstico, lo que ustedes, así como el que no tiene diagnóstico, acá ustedes reciben ya el niño donde mamá viene y te dice, mi hijo, mi hija tiene tal diagnóstico, y ustedes asumen inmediatamente la responsabilidad de la inclusión escolar y social dentro de la escuela. Eso es fundamental. Sí, con el apoyo de la maestra de apoyo, con el apoyo del gabinete externo, con el apoyo del gabinete de la institución, con el apoyo del ministerio, con todos los apoyos que ustedes necesiten y obviamente de la familia, ¿no? Pero sí es importante que ustedes asuman esa responsabilidad para promover que el niño sea incluido dentro del grupo de pares y para que su transitar escolar sea exitoso. El transitar escolar exitoso no es el transitar escolar exitoso que nos marca el ministerio según su programación, sino lo que el niño puede aprender de la mejor manera en la que lo puede aprender, respetando sus individualidades, sus formas de aprendizaje, y de esa forma poder hacer que el niño dé lo mejor de sí mismo. Y lo que es fundamental, ustedes sumarse a las actividades con los otros chicos para poder supervisar y para poder ayudar a los compañeritos. Los compañeritos son fundamentales en la inclusión de un niño autista. Los compañeritos, ¿sí? Lamentablemente tenemos una elevada tasa de bullying, de acoso escolar en los últimos años. Ustedes como docentes no pueden hacer la vista gorda a esto, necesitan, ¿sí?, poder focalizarse también en esta temática del acoso, capacitarse en esto y poder identificar, ¿sí? Pero lo que es fundamental en los compañeritos es que los compañeritos actúan como motivadores, muchas veces ayudan a regular a los chicos, y mucho de lo que los chicos hacen dependen de lo que hacemos nosotros los adultos. Y las reuniones de equipo. Es importante que se reúnan con la maestra de apoyo, con el equipo tratante, llamar a la familia, pregunten cómo está el niño. Les recomiendo que pregunten qué le gusta, qué come, cómo duerme, cuáles son sus intereses, cuáles son los juguetes que le gusta, qué estímulos les desagrada, qué juguetes no le agrada, escribe, no escribe, lee, no lee, prefiere escribir en cuaderno, prefiere escribir en carpeta, le gustan los lápices, le gustan las lapiceras, ¿sí? Es conocer a su alumno. Ustedes me dirán cómo se realiza el diagnóstico, porque yo les dije de que no hay un marcador biológico. Bueno, se hace en base a la clínica. La clínica tiene que ver con este conjunto de signos y síntomas que uno puede observar. Y luego, mediante la aplicación de escalas. Esas escalas, hoy por hoy, existen 2 escalas que están validadas a nivel internacional como las más adecuadas como para el diagnóstico de autismo, que es el A22 y el ADR. El A22 es una escala de observación para el diagnóstico de autismo, donde nosotros aplicamos esa escala. Es una escala mediante juegos, un observador, digamos, toma nota de cómo el niño juega, cómo interactúa, ¿sí? Y en base a eso nos sirve a nosotros ese puntaje obtenido para apoyarnos clínicamente en el diagnóstico de autismo. Y el ADR es un cuestionario que se le aplica a los papás, donde los papás responden una serie de preguntas, donde se van a evaluar las características de autismo en el ámbito familiar, en el ámbito de la casa, y nos permite complementar lo que pasa afuera con lo que pasa dentro del consultorio donde se está evaluando. También se pueden realizar otras evaluaciones para comorbilidades. Comúnmente se pide un psicodiagnóstico. Hoy yo les recomendaría que la palabra más adecuada no es la de psicodiagnóstico, sino que la palabra más adecuada es la de evaluación neuropsicológica, y obviamente una evaluación pedagógica, que siempre es súper necesaria, ¿no? Después también es importante que hablemos un poco de los métodos complementarios de diagnóstico. Es impresionante el sinfín de chicos que nosotros vemos que le hicieron resonancia, le hicieron un cefalograma, laboratorio de esto y lo otro. Ya le dije, no se va a ver el autismo ahí. Yo le puedo pedir un laboratorio para ver si es que los niveles de vitamina, o si por ahí tiene algún sospecho de alguna intoxicación y que eso podría, digamos, influir, digamos, en su cuadro clínico. Sí existen cuadros que tienen signos y síntomas iguales al autismo, pero no son autismo y son producto de otras cosas. Enfermedades autoinmunes, algunos síndromes genéticos muy específicos, o algún tipo de intoxicación. Entonces sí es importante pedir el laboratorio, pero no porque yo vaya a diagnosticar autismo, ¿sí? Lo mismo que las resonancias y lo mismo que los electroencefalogramas. Ustedes habrán escuchado hablar del concepto de espectro y se van a encontrar con 2 conceptos completamente erróneos.
El primero es el que habla del espectro autista como un continuum en donde yo en un extremo tengo la persona menos autista y en el otro extremo la persona más autista, ¿sí? Eso es completamente falso, no existe el más autista y el menos autista. Y tampoco es cierto que el espectro se aplica como una paleta de colores, como esta que nosotros podemos ver acá en la pantalla, que esta paleta de colores, digamos, donde vamos a decir que Juancito es un poco más verde y María es un poco más naranja y Pedro es un poco más verde claro. No, eso es completamente falso. En el espectro es infinito. Todas las personas que están en el espectro comparten estas características, los desafíos en la comunicación, los desafíos a nivel de la socialización y los comportamientos repetitivos o estereotipados con estos intereses particulares que tienen. Y, obviamente, su perfil sensorial. Pero todos son completamente diferentes. ¿Por qué son todos completamente diferentes? Porque a su vez yo voy a tener en cuenta otras características, como por ejemplo, si tiene tics, si tiene un contacto visual que es más o menos pobre, si tiene ansiedad, si hay depresión, si hay alguna, por ejemplo, sensibilidad al ruido. Acá, por ejemplo, en este gráfico solamente se han tomado unas 9, 10 características, pero las características en las cuales yo me puedo focalizar pueden ser infinitas, ¿sí? Cada una de estas características está a un nivel diferente de compromiso. Entonces, acá tenemos dos personas dentro del espectro, pero que tienen un perfil completamente diferente. Esto es lo que se llama espectro. Todas las personas autistas que comparten las características nucleares del autismo, pero que tienen un perfil completamente diferente, ¿sí? Por eso es que no van a encontrar dos personas autistas iguales, ¿sí? Van a encontrar esas similitudes en algunos comportamientos, en algunas características puntuales que hacen a lo que yo les digo los síntomas nucleares, pero no en el resto de las características, porque también tenemos que pensar que vienen de familias diferentes, que a veces habitan en contextos geográficos completamente diferentes y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Este es un video que espero que se pueda ver, que es de la película Temple Grandin, donde por qué es importante, quiero que vean este video. ¿Se acuerdan que yo les dije que quiero que sean empáticos cuando ustedes hagan una derivación como docentes? Pero también les pido que sean empáticos cuando como docentes reciban un niño con autismo. Bueno, para una mamá, para un papá, la mayoría de las veces, ojalá esto siga cambiando porque está cambiando, está mejorando. El camino, ¿sí? Empieza muchas veces con un diagnóstico que es dicho de una manera fría y poco empática. Entonces, ese papá y ese niño necesitan llegar a la escuela y encontrar que la escuela, que los docentes los contienen, los incluyen, los respetan, ¿sí? Entonces, vamos a ver, espero que se pueda ver este videito. ¿Quiere jugar con otros niños? No, la verdad es que no. ¿Juega con juguetes, muñecas? Le encanta romper cosas. ¿Y aún no habla? ¿Qué edad tiene ahora? 4. 4. 4 años. No, aún no. Estoy segura de que está pasando una fase, pero... Es evidente que su hija es autista. Autista. No estoy Esquizofrenia familiarizada. infantil. ¿Esquizofrenia? ¿Y cuándo cree que lo superará? ¿Cuál es el siguiente paso para...? Solemos recomendar una institución. ¿Durante cuánto tiempo? No sé si eso me gusta. No quisiera perderme sus primeras palabras. Es muy probable que no hable nunca. Y me temo que no tenemos un tratamiento. Me refiero a ingresarla en un centro especializado. Pero... fue un bebé perfectamente normal y después cambió. Así que quiero saber cómo. ¿Por qué? No sé si podría llamarme su marido. Mi marido es un hombre muy ocupado y yo me gradué en Harvard. Explíquemelo. Lo siento. Es posible que pueda deberse a una cierta falta de vínculos con la madre.
que en una fase crucial la madre se mostró fría, distante, cuando el niño más necesitaba del afecto físico. Pero no fue eso lo que ocurrió. Tenemos otra hija y no es como ella. Y la traté exactamente igual. Temple me rechaza y yo quiero abrazarla, pero ella no me deja. Se supone que es por mi culpa, así que dígame cómo puedo corregirlo. Como le he dicho, le recomiendo que la ingrese en un centro. Aquí tiene una lista de los centros que recomendamos. Perro. Temple. Perro. Temple. Gato. Gato. Temple, dilo. Mami. Sé que puedes oírme. Está bien. Creo que mami necesita un descanso. La película se llama Temple Grandin, se escribe Temple Grandin, para todos los que están preguntando en el chat, se las recomiendo, hay un montón de películas sobre autismo, pero esta es una película basada en una historia real y la verdad les va a encantar mucho. Si podemos y la encontramos, vamos a compartir el enlace, digamos, para que puedan verla. Por eso es importante, después de ver este video, que ustedes tengan en cuenta que hoy, siglo XXI, año 2023, muchos papás siguen iniciando el camino con esto. Porque esto es una película que está ambientada en la década de 1950, 60, pero es lo mismo que está sucediendo todavía en algunos lugares. Seguimos escuchando psicólogos que hablan de constitución subjetiva, de que el niño no ha podido, que no hay que etiquetar, que no hay que hacer diagnóstico. No, el diagnóstico no es una etiqueta. La etiqueta la tienen las ropas, la etiqueta tiene la lata de tomate, ¿sí? La etiqueta es otra cosa. Que la sociedad busque etiquetar, trabajaremos en la sociedad. Pero el diagnóstico no es una etiqueta, el diagnóstico es una oportunidad, pero que parte de una cuestión fundamental que es un derecho. Este niño tiene derecho a un diagnóstico. Ustedes como papás, los papás que están viendo, tienen derecho a un diagnóstico. Ustedes como docentes pueden ayudarlos a que accedan a ese derecho. ¿Sí? Y es una oportunidad, es una puerta que se abre hacia un cambio de vida. Es cierto que reciben una noticia que cambie su vida para siempre, pero después de eso la felicidad sí existe, los buenos momentos sí existen, pero dependen de cómo los acompañamos. No se olviden que la escuela es la segunda casa. El autismo es para toda la vida. ¿Sí? Quiero que se saquen esa imagen colectiva del niño autista. El niño autista será un adolescente autista, un adulto autista y será un anciano autista. ¿Sí? Entonces, por eso es que desde la Fundación vamos a hacer capacitaciones para los diferentes niveles educativos y pensamos empezar ahora por el nivel inicial y primario. Pero quiero que piensen esto y que lo puedan tener en cuenta. El autismo no es exclusivo de la niñez. En la medida que los niños crecen, aquellos que ya tienen niños más grandes, ¿sí? Que quizás están en cuarto grado, quinto grado, sexto grado, vamos a ver muchas conductas de enmascaramiento, o sea, que es lo que ustedes a veces ven como camuflar, ¿sí? Esto implica, por ejemplo, reprimir algunos sonidos o movimientos repetitivos, o sea, él se aguante como para poder quizás aletrear o estereotipar, el que se quede callado, el forzar el contacto ocular, cuando muchas veces uno le dice, pero no me estás mirando, ¿por qué no me miras? Bueno, tienen que entender que para él el mirar es realmente algo sumamente incómodo, sumamente angustiante y sumamente doloroso, ¿sí? El pedir perdón con demasiada frecuencia, muchas veces asisten a lugares donde no se quiere, uno los observa que están sufriendo ahí en el acto de la bandera, porque ya se demoró 2 horas, porque dijeron palabras alusivas a la fecha, la maestra de música, la de religión, el director, la supervisora, y son actos que llevan 2 horas, y los chicos están sufriendo. Quiero que tengan en cuenta eso. O los forzamos a que entren en el acto de izamiento de la bandera a la mañana.
Eso no te hace menos argentino, ni te hace más argentino, ni tampoco te hace querer más ni menos la bandera. Por favor, repensemos eso. Es reprimir las emociones poco agradables y por sobre todas las cosas, hay que tener en cuenta los chicos autistas sí mienten, también mienten. Esto es un mito de que no mienten. Lo que es importante también que sepan que el diagnóstico no viene solo jamás, ¿sí? Los diagnósticos en realidad dentro de los trastornos del desarrollo son realmente trastornos mixtos del desarrollo. Nunca es dislexia pura, autismo puro, TDAH puro, discapacidad intelectual puramente. No, es a veces autismo con discapacidad intelectual, autismo con TDAH, TDAH con dislexia, autismo con ansiedad, autismo con un trastorno del procesamiento sensorial. Entonces yo quiero que ustedes piensen en el diagnóstico de sus alumnos, no para etiquetarlos, no para condicionarlos, y no por el solo hecho de poner ese nombre en la ficha o en el registro, sino para que ustedes puedan ir a capacitarse, a interiorizarse, a poder leer, a poder estudiar y a poder conocer mucho más lo que está sucediendo con su alumno, pero sin olvidarse que antes de ese diagnóstico hay un niño, hay una persona. Entonces, es conocer su diagnóstico, pero conocer al niño. Y no se olviden siempre de pensar en las fortalezas de sus chicos, porque siempre preguntamos y siempre nos concentramos en lo que les cuesta. No puede escribir, no puede leer, no puede quedarse sentado, grita, está ansioso, quiere irse del aula. Nunca pensamos en las cosas que le hacen bien. Necesitamos pensar en las cosas que él hace bien, en sus fortalezas. La única forma de trabajar sus desafíos es desde sus fortalezas. Y si ustedes motivan a ese niño y motivan esas fortalezas, yo les aseguro que él va a superar sus desafíos. Y ustedes sí van a ayudar muchísimo. Eso sí los va a hacer muchos más excelentes docentes. También quiero que piensen de que no necesariamente van a recibir en su aula un niño que va a ser un genio. Ya les dije, no son tiernas criaturitas que son dignas de lástima. No, no, acá la lástima, eso no existe. No tenemos que tener lástima de nuestros alumnos. Tenemos que tener empatía y respeto por ellos y ayudarlos, ¿sí? Y acá no hay genios, ¿sí? La genialidad es otra cosa, no tiene que ver con el autismo, ¿sí? Entonces quiero que lo tengan bastante en cuenta. Yo les voy a dar ahora una serie de recomendaciones muy básicas como para que puedan continuar, así le vamos a ir dando paso luego a Iris. Voy a ver algunos comentarios, me tomo solamente porque es un minutito de comentarios. Así que, bueno, todos preguntan, ¿cómo se llama la película? Les repito, por ejemplo, se llama Temple Grandin. Así se escribe Temple, con T, Temple Grandin. Y la pueden encontrar, creo que está en YouTube, la película. No sé si, creo que está en Netflix, para aquellos que por ahí tienen la plataforma. Bueno, muchas gracias por las explicaciones. Acá me dice que, por ejemplo, algunos padres podrían ver también, sí, hay un montón de padres que están anotados, inscriptos viendo esto. Y por sobre todas las cosas, hay un montón de docentes que también son padres, un montón de docentes que tienen chicos con discapacidad, y eso me parece que es importante también, ¿no? Cumplen un rol también importante el día de hoy porque están en una posición como padres y como docentes. Y también tenemos docentes que pueden ser autistas que están viendo esto. Entonces eso los pone también en una primera persona para poder ayudar, ¿sí? Eso no quiere decir que el docente autista va a ayudar mejor que el que no es autista, ¿sí? Eso también es otro mito. El docente que es autista puede tener otro enfoque. La recomendación que yo les voy a dar es, empecemos con conocer a ese niño y recibirlo en el aula, ¿sí? Con felicidad. Hacerlo sentir parte y hacerlo sentir que llega a un lugar donde la va a pasar muy bien, ¿sí? Y si es posible, los reciben al menos los primeros días en la puerta del aula, para favorecer que entre con seguridad, sin ansiedad, y que sepa que la persona que está en la puerta lo va a cuidar y lo va a proteger y lo va a hacer sentir bien. Esas son ustedes. Quiero que trabajen con el equipo interdisciplinario para poder trabajar en refuerzos visuales. Ya lo va a hablar Iris a esto, de lo que es una agenda, lo que es una historia social. Quiero que trabajen en su aula, en el aula con la menor cantidad de estímulos visuales que puedan ser distractores posibles o que pudieran generar
algún tipo de dificultad sensorial. Quiero que jueguen con los chicos. No necesariamente las maestras de nivel inicial son las que juegan. Ustedes docentes de grado también, a través del juego se puede aprender. Y en el juego nosotros podemos incluir. Les recomiendo que los chicos, si pueden, lo sienten adelante, cerca de ustedes, cerca de la pizarra, al medio si es posible, lejos de las ventanas y de las puertas, porque son realmente distractores muy importantes. Lo podemos hacer que comparta asiento con otro estudiante que actúa como un motivador. Yo siempre recomiendo que en la docente de apoyo a la integración esté junto al niño, sentado en el mismo pupitre, solamente en algunos casos muy puntuales. En lo posible, el niño tiene que estar sentado con un compañero, ¿sí? Tiene que estar sentado con un compañero, y este compañero tiene que ser un motivador. Y la maestra de apoyo se va a acercar cuando el niño lo necesite. Hay que permitirle moverse y levantarse en un orden preestablecido. Eso no significa que se para cuando él quiere, ¿sí? Vamos a pautar tiempos como para que él pueda levantarse, descargar, ir a dar una vuelta en el patio y volver, por ejemplo. No sobrecarga sensorialmente el aula, utilicen anticipadores y organizadores visuales, promuevan el rol activo del alumno, pregunten, le solicitan su participación, pero siempre a través de instrucciones concretas. No pidan 10 cosas al mismo tiempo. Juan, guarda el lápiz, la carpeta, guarda los lápices y por favor, ¿sabes qué? No te olvides del papel glacé que acabas de cortar y tirar la bolsa en la basura. No, un montón de instrucciones son esas. Vayan de a una actividad por vez. Y si preguntan algo, pregunten una sola vez. Como por ejemplo, María, ¿qué día es hoy? Y esperen, en tiempo que el chico conteste. Si no, nuestra ansiedad como docente nos lleva a decir, María, ¿qué día es hoy? ¿Pero qué día es hoy? ¿Qué día de la semana será? ¿Qué día viene después del martes? Bueno, todo eso lo abruma y hace que muchas veces no conteste. ¿Sí? Esperen sus tiempos. Gestionen los recreos. Los docentes no pueden no estar en los recreos viendo cómo los chicos se comportan, cómo los chicos juegan, ¿sí? Y mucho más cuando tenemos un alumno con una discapacidad, tenemos que estar mucho más presentes todavía. Se pueden organizar rondas con los otros docentes y turnos como para que gestionen, descansen, ¿sí? Y anticipen los actos, cualquier acto, acto de la bandera, acto de alguna fecha patria, la familia tiene que saber que va a haber un acto con varios días de anticipación para que el niño pueda ser preparado, para que veamos si puede estar presente o no. Y si no puede estar presente, no pasa nada. ¿Sí? Le vuelvo a decir, uno no es menos argentino porque participe de un acto. Y siempre yo pienso en esto, ¿no? Periodos de adaptación. Hablamos de un periodo de adaptación o periodos de adaptación. Hay un error acá en la placa, les pido disculpas, porque es periodo de adaptación o periodos de adaptación. Yo siempre digo que son periodos de adaptación. Primero porque el que se adapta es el niño, el que se adapta también es el docente. Porque el docente tiene que tener un tiempo para poder conocer a ese niño, conocer sus fortalezas, conocer sus desafíos, establecer un contacto con la familia, con el equipo, ¿sí? Entonces, el docente también tiene un periodo de adaptación. Ese periodo de adaptación no puede durar un año, no puede durar 6 meses. Obviamente tampoco quizá dure 2 días, pero tenemos que tener un tiempo prudencial en el cual nosotros podamos favorecer esta adaptación, ¿sí? Y a veces periodos de adaptación porque hay chicos que de pronto se enfermaron, faltaron 2 semanas, y vuelven a las 2 semanas y vuelven con dificultades para quedarse, y es como volver a empezar de nuevo, en que se quede de a poquito. Bueno, otra vez otro periodo de adaptación, y volveremos a trabajar de nuevo, y pondremos el doble de ganas que lo que lo hicimos la primera vez. Tengan cuidado con las reducciones horarias. Es muy común decir, no, ella llora muchísimo, y no se puede quedar más de 1 hora. Y la tenemos, ¿sí? A Martita, 1 año, 1 hora. No, por favor. Después Martita, cuando quiera quedarse 1 hora y 10 minutos porque la mamá se demoró en el tránsito, Martita va a tener una crisis porque ya está acostumbrada a quedarse 1 hora. Tenemos que favorecer, ¿sí?, el incremento de la jornada horaria. No podemos quedarnos con reducciones horarias ad infinitum. Por favor. Las reducciones horarias sí pueden ser necesarias como intervención cuando el niño está muy angustiado, cuando hay dificultades en la conducta, cuando queremos que se adapte de manera efectiva, pero tenemos que ir aumentando los minutos progresivamente. Ustedes, docentes de materias especiales, tienen la misma importancia y la misma responsabilidad que los docentes de grado.
¿sí? Y ustedes pueden promover muchas cosas que también son súper importantes. Ustedes, los profes de educación física, a través de la actividad física, pueden promover muchos juegos y una inclusión que la verdad que es fabulosa. Si sos docente de música, de plástica, de tecnología, de religión, podés incluir a tu alumno, ¿sí? También puedes comunicarte con el equipo, también puedes comunicarte con la docente de apoyo, ¿sí? Hay como una tendencia en las maestras de apoyo a solamente van para las materias de matemática, lengua y ciencia. A las especiales no van. Y yo les digo, hay que tratar de ir a todas. O rotar o mixar un poco, porque las materias especiales también son importantes. Generan muchas veces actividades que son no menos importantes, pero más desestructuradas y que favorecen mucho más la socialización de los chicos y el juego. Entonces las materias especiales también son importantes. Si vos sos docente de una materia especial, sos súper importante. Gestionen los actos, les vuelvo a repetir, esto es algo muy común. Los chicos no van a los actos porque los sonidos son muy fuertes, los aplausos, los padres se invitaron, hay un montón de gente por fuera de lo que es lo habitual, ¿sí? Y muchas veces, digamos, lo que tiene que ver con la ornamentación del lugar también es un factor a tener en cuenta. Les voy a hablar 2 o 3 cuestiones de lo que es el rol de la maestra de apoyo en la escuela. En esta placa, por ejemplo, esto ya lo voy a explicar bien Corine. Ahí tenemos las diferencias entre el docente a cargo, la maestra de apoyo a la inclusión y el acompañante terapéutico. Son figuras diferentes, pero figuras súper importantes. Después la van a poder ver, la van a poder copiar, le van a poder hacer una captura de pantalla, pero todos al fin y al cabo trabajan con el niño y para el niño, ¿sí? Y pueden trabajar en conjunto, porque hay veces que por cuestiones de facturación de una obra social o por cuestiones de tiempo, un niño va 2 días con una maestra y 3 días con un acompañante terapéutico. Entonces, tiene que haber una dinámica fluida entre el docente a cargo, la maestra de apoyo y el acompañante terapéutico y viceversa entre los 3. Y ustedes como maestra de apoyo no tan solo van a tener la responsabilidad de reunirse con el equipo terapéutico a menudo, sino también con el equipo docente o el gabinete pedagógico de la escuela, de la institución escolar, ¿no? Los gabinetes pedagógicos de las instituciones escolares no tienen que ser meros gabinetes que están hechos solamente para hacer test de ingresos a los niños del jardín, sino que tienen que apoyar también a los chicos, actuar de manera efectiva como un nexo entre el equipo pedagógico externo y los docentes. Me ha pasado con muchos chicos que a veces el profesor de geografía no sabía que el niño era autista porque nadie del gabinete del colegio se lo había dicho, porque el gabinete del colegio no se comunicaba con los profesores. Entonces, necesitamos cambiar eso, ¿sí? Los gabinetes, y como les digo, hay que reforzar. Y hay que pensar en que en lo posible también favorecer la autonomía del niño. Dejar que algunas actividades se haga solo. A ver, probemos. Veamos a ver qué es lo que puede hacer. Obviamente, facilitando todo lo necesario, ¿no? Y quiero que reflexionemos con respecto a algo, ¿no? El rol de ustedes como docentes es súper importante y realmente puede cambiar la vida de muchos. Y puede cambiar la vida de muchísimas personas. Entonces, les pido que reflexionen, que se capaciten, que tomen nota de estas recomendaciones que yo he podido dar, que tomen nota de, puedan rever de nuevo lo que hablamos básicamente acerca del autismo, algunos mitos, para que ustedes empiecen a desterrarlos. Pronto vamos a hacer muchas más capacitaciones con mucha más información sobre eso, pero quiero que se cuestionen su praxis como docentes. ¿Sí? Su praxis como docentes hoy por hoy ya no se resume al hecho de enseñar una operación matemática o quizás enseñar de sujeto y predicado. Se resume un montón de otros roles. Y conozco la realidad, conozco las dificultades por las que ustedes atraviesan, lo que sabemos cómo trabajan ustedes, sabemos el esfuerzo, digamos, que ustedes hacen día a día. Y no les pedimos más, solamente le pedimos redireccionar un poco esos esfuerzos y hacerlos cada vez más específicos, ¿sí? Y es importante el rol del docente porque los docentes son, como les digo, sumamente importantes. Para los que saben, para los que no, yo también he recibido un diagnóstico de autismo hace muchos años. Y por ejemplo, yo cuando estaba en 5º grado, yo no participaba en ninguna actividad de tipo escolar, hasta que surgió la posibilidad de hacer una obra de teatro desde el grado en un festival
de mi escuela Patricias Argentinas. Yo siempre digo que es la mejor escuela del mundo. Y recuerdo que mi seño Graciela, podría haberme puesto con un cartón simulando un árbol en una esquina de la obra, pero como sabía que mis desafíos eran los de poder interactuar con los chicos, me ofreció la posibilidad de ser el relator de la obra. O sea, yo no era el actor, ni tampoco era, digamos, tenía un rol puntual, digamos, dentro de los actores, pero era un relator, el que relataba como una voz en off de la obra de teatro, y no necesariamente tenía que estar al frente de todos, no necesariamente tenía que estar dentro del grupo, y eso potenciaba, digamos, lo que yo podía decir. Y la verdad es que me sentí muy bien con eso, y la obra se repitió varias veces. Y poco a poco, con ese pequeño paso que ella dio, creo que sentó las bases tenía ella muchos conocimientos de oratoria, creo, o mucho amor, y sentó las bases, digamos, para que hoy por hoy quizás yo pueda estar ante tanta gente, así sea a través de una plataforma, o quizás a través de, cuando las hacemos presencialmente, poder hablar en público, ¿no? O sea que parte de esto de poder hablar en público se lo debo a mi señorita Graciela. Así que fíjense cómo ustedes pueden cambiar la vida de una persona. Muchas gracias, y así cerramos la primera ponencia.